Bienvenidos a esta tercera sesión de lectura en voz alta. Yo soy José Cortés, feliz de estar contigo leyendo ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y comparte para que podamos seguir creando una comunidad en donde la lectura sea en voz alta. Al ladrón del coche lo llevó un policía a casa. No podía el circunspecto y compasivo agente de la autoridad imaginar que llevaba a un empedernido delincuente cogido por el brazo, y no para impedir que se escapara, como habría ocurrido en otra ocasión, sino simplemente para que el pobre hombre no tropezara y se cayera. En compensación, no es muy fácil imaginar el susto de la mujer del ladrón cuando al abrir la puerta se encontró ante ella con un policía de uniforme que traía sujeto, o así le pareció, a un decaído prisionero a quien, a juzgar por la tristeza de la cara, debía de haberle ocurrido algo peor que la detención. Por un instante pensó la mujer que habrían atrapado a su hombre en flagrante delito y que el policía estaba allí para registrar la casa, idea esta, por otra parte, y por paradójico que parezca, bastante tranquilizadora, considerando que el marido solo robaba coches, objetos que por su tamaño no se pueden ocultar bajo la cama. No duró mucho la duda, pues el policía dijo: «Este señor está ciego, encárguese de él». Y la mujer, que debería sentirse aliviada porque el agente venía al fin solo de acompañante, percibió la dimensión de la fatalidad que le entraba por la puerta cuando un marido deshecho en lágrimas cayó en sus brazos diciendo lo que ya sabemos. La chica de las gafas oscuras también fue conducida a casa de sus padres por un policía, pero lo picante de las circunstancias en que la ceguera se manifestó, una mujer desnuda gritando en un hotel alborotando a los clientes, mientras el hombre que estaba con ella intentaba escabullirse embutiéndose trabajosamente los pantalones, moderaba, en cierto modo, el dramatismo obvio de la situación. La ciega corrida de vergüenza, sentimiento en todo compatible por muchos que rezonguen los prudentes fingidos y los falsos virtuosos, con los mercenarios ejercicios amatorios a que se dedicaba, tras los gritos lacerantes que dio al comprender que la pérdida de visión no era una nueva e imprevista consecuencia del placer, apenas se atrevió a llorar y lamentarse cuando, con malos modos, vestida a toda prisa, casi a empujones, la llevaron fuera del hotel. El policía, en tono que sería sarcástico si no fuera simplemente grosero, quiso saber, después de haberle preguntado dónde vivía, si tenía dinero para el taxi. En estos casos el Estado no paga, advirtió, procedimiento al que, anotémoslo al margen, no se le puede negar cierta lógica, dado que esas personas pertenecen al número de las que no pagan impuestos sobre el rendimiento de sus inmorales réditos. Ella afirmó con la cabeza, pero estando ciega como estaba, pensó que quizá el policía no había visto su gesto y murmuró: «Sí, tengo», y para sí añadió: «Y ojalá no lo tuviera». Palabras que nos parecerán fuera de lugar, pero que, si atendemos a las circunvoluciones del espíritu humano, donde no existen caminos cortos y rectos, acaban, esas palabras, por resultar absolutamente claras. Lo que quiso decir es que había sido castigada por su mal comportamiento, por su inmoralidad, en una palabra. Le dijo a su madre que no iría a cenar y ahora resulta que iba a llegar muy a tiempo, antes incluso que el padre. Diferente fue lo que pasó con el oculista, no solo porque estaba en casa cuando le atacó la ceguera, sino porque, siendo médico, no iba a entregarse sin más a la desesperación, como hacen aquellos que de su cuerpo solo saben cuando les duele. Hasta en una situación como esta, angustiado, teniendo por delante una noche de ansiedad, fue aún capaz de recordar lo que Homero escribió en la Ilíada, poema de la muerte y el sufrimiento sobre cualquier otro. Un médico solo por sí vale por varios hombres, palabras que no vamos a entender como directamente cuantitativas, sino cualitativamente, como comprobaremos enseguida. Tuvo el valor de acostarse sin despertar a la mujer, ni siquiera cuando ella, murmurando medio dormida, se movió en la cama para sentirlo más próximo. Horas y horas despierto, lo poco que consiguió dormir fue por puro agotamiento. Deseaba que no terminara la noche para no tener que anunciar, él, cuyo oficio era curar los males de los ojos ajenos: «Estoy ciego». Pero al mismo tiempo quería que llegase rápidamente la luz del día. Con estas exactas palabras lo pensó, la luz del día, sabiendo que no iba a verla.
Realmente un oftalmólogo ciego no serviría para mucho, pero tenía que informar a las autoridades sanitarias, avisar de lo que podría estar convirtiéndose en una catástrofe nacional, nada más y nada menos que un tipo de ceguera desconocido hasta ahora, con todo el aspecto de ser muy contagioso y que, por lo visto, se manifestaba sin previa existencia de patologías anteriores de carácter inflamatorio, infeccioso o degenerativo, como pudo comprobar en el ciego que había ido a verle al consultorio o como en su mismo caso se confirmaría una miopía leve, un leve astigmatismo, todo tan ligero que de momento había decidido no usar lentes correctoras. Ojos que habían dejado de ver, ojos que estaban totalmente ciegos, pero que se encontraban en perfecto estado sin la menor lesión, reciente o antigua, de origen o adquirida. Recordó el examen minucioso que había hecho al ciego y cómo las diversas partes del ojo accesible al oftalmoscopio se presentaban sanas, sin señal de alteraciones mórbidas, situación muy rara a los 38 años que el hombre había dicho tener y hasta en gente de menos edad. Aquel hombre no debía de estar ciego, pensó, olvidando por unos instantes que también él lo estaba. Hasta este punto puede llegar la abnegación. Y esto no es cosa de ahora. Recordemos lo que dijo Homero, aunque con palabras que parecen diferentes. Cuando la mujer se levantó, se fingió dormido. Sintió el beso que ella le dio en la frente muy suave, como si no quisiera despertarlo de lo que creía un sueño profundo. Quizá había pensado, pobrecillo, se acostó tarde estudiando aquel extraordinario caso del infeliz hombre ciego. Solo, como si se fuera apoderando de él lentamente una nube espesa que le cargase sobre el pecho y le entrase por las narices cegándolo por dentro, el médico dejó brotar un gemido breve, permitió que dos lágrimas, ¿serán blancas?, pensó, le inundaran los ojos y se derramaran por las mejillas a un lado y a otro de la cara. Ahora comprendía el miedo de sus pacientes cuando le decían: «Doctor, me parece que estoy perdiendo la vista». Llegaban hasta el dormitorio los pequeños ruidos domésticos. No tardaría la mujer en acercarse a ver si seguía durmiendo. Era ya casi la hora de salir para el hospital. Se levantó con cuidado, a tientas buscó y se puso el batín. Entró en el cuarto de baño, orinó. Luego se volvió hacia donde sabía que estaba el espejo. Esta vez no preguntó «¿Qué será esto?». No dijo «Hay mil razones para que el cerebro humano se cierre». Solo extendió las manos hasta tocar el vidrio. Sabía que su imagen estaba allí mirándolo. La imagen lo veía a él no veía la imagen. Oyó que la mujer entraba en el cuarto. «Ah, ¿estás ya levantado?», dijo, y él respondió «sí». Luego la sintió a su lado. «Buenos días, amor». Se saludaban aún con palabras de cariño después de tantos años de casados y entonces él dijo, como si los dos estuvieran representando un papel y esta fuera la señal para que iniciara su frase. «Creo que no van a ser muy buenos. Tengo algo en la vista». Ella solo prestó atención a la última parte de la frase. «Déjame ver», pidió. Le examinó los ojos con atención. «No veo nada». La frase estaba evidentemente cambiada, no correspondía al papel de la mujer, era él quien tenía que pronunciarla, pero la dijo sencillamente así. «No veo», y añadió, «supongo que el enfermo de ayer me ha contagiado su mal». Con el tiempo y la intimidad, las mujeres de los médicos acaban también por entender algo de medicina, y ésta, tan próximo en todo a su marido, había aprendido lo bastante para saber que la ceguera no se pega solo porque un ciego mire a alguien que no lo es. La ceguera es una cuestión privada entre la persona y los ojos con que nació. En todo caso, un médico tiene la obligación de saber lo que dice, para eso ha ido a la facultad, y si éste, aparte de haberse declarado ciego, admite la posibilidad de que le hayan contagiado, ¿quién es la mujer para dudarlo, por mucho de médico que sea? Se comprende, pues, que la pobre señora, ante la evidencia indiscutible, acabará por reaccionar como cualquier esposa vulgar. Dos conocemos ya, abrazándose al marido, ofreciendo las naturales muestras de dolor. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntaba entre lágrimas. «Tenemos que avisar a las autoridades sanitarias, al ministerio, es lo más urgente. Si se trata realmente de una epidemia, hay que tomar providencias». «Pero una epidemia de ceguera es algo que nunca se ha visto», alegó la mujer, queriendo agarrarse a esta última esperanza. «Tampoco se ha visto nunca un ciego sin motivos aparentes para hacerlo, y en este momento hay al menos dos».
Apenas había acabado de pronunciar la última palabra cuando se le transformó el rostro. Empujó a la mujer casi con violencia. Él mismo retrocedió. «Apártate, no te acerques a mí, puedo contagiarte», y luego, golpeándose la cabeza con los puños cerrados: «Estúpido, estúpido, médico idiota. ¿Cómo no lo pensé? Una noche entera juntos. Tendría que haberme quedado en el despacho con la puerta cerrada o incluso así». «Por favor, no hables de esa manera. Lo que haya de ser, será. Anda, ven, te voy a preparar el desayuno». «Déjame, déjame». «No te dejo», gritó la mujer. «¿Qué quieres hacer? ¿Andar por ahí dando tumbos, chocando contra los muebles, buscando a tientas el teléfono sin ojos para encontrar en el distín los números que necesitas, mientras yo asisto tranquilamente al espectáculo, metida en una redoma de cristal a prueba de contaminación?» Lo agarró del brazo con firmeza y dijo: «Vamos, amor». Era aún temprano cuando el médico acabó de tomar, imaginemos con qué placer, su taza de café y la tostada que la mujer se empeñó en prepararle, demasiado temprano para encontrar en su sitio de trabajo a las personas a quienes debería informar. La lógica y la eficacia mandaban que su participación de lo que estaba ocurriendo se hiciera directamente, comunicándolo lo antes posible a un alto cargo responsable del Ministerio de la Salud, pero no tardó en cambiar de idea cuando se dio cuenta de que presentarse solo como un médico que tenía una información importante y urgente que comunicar no era suficiente para convencer al funcionario medio con quien, por fin, después de muchos ruegos, la telefonista condescendió a ponerlo en contacto. El hombre quiso saber de qué se trataba antes de pasarlo a su superior inmediato, y estaba claro que cualquier médico con sentido de la responsabilidad no iba a ponerse a anunciar la aparición de una epidemia de ceguera al primer subalterno que se le pusiera delante. El pánico sería inmediato. Respondía desde el otro lado el funcionario: «Me dice usted que es médico. Si quiere que le diga que le creo, sí le creo, pero yo tengo órdenes. O me dice de qué se trata o cuelgo». «Es un asunto confidencial». «Los asuntos confidenciales no se tratan por teléfono. Será mejor que venga aquí personalmente». «No puedo salir de casa». «¿Quiere decir que está enfermo?» «Sí, estoy enfermo», dijo el ciego tras una breve vacilación. «En ese caso lo que tiene que hacer es llamar al médico, a un médico auténtico», replicó el funcionario, y muy satisfecho de su ingenio, colgó el teléfono. El médico recibió aquella insolencia como una bofetada. Solo pasados unos minutos tuvo serenidad suficiente para contar a la mujer la grosería con que le habían tratado. Después, como si acabase de descubrir algo que estuviera obligado a saber desde mucho antes, murmuró triste: «De esa masa estamos hechos, mitad indiferencia y mitad ruindad». Iba a preguntar, vacilante: «¿Y ahora qué hago?», cuando comprendió que había estado perdiendo el tiempo, que la única forma de hacer llegar la información a donde convenía y por vía segura sería hablar con el director de su propio servicio hospitalario, de médico a médico, sin burócratas por medio, y que él se encargase luego de poner en marcha el maldito engranaje oficial. La mujer marcó el número, lo sabía de memoria. El médico se identificó cuando se pusieron al teléfono, luego dijo rápidamente: «Bien, gracias». Sin duda, la telefonista le había preguntado: «¿Cómo está, doctor?». Es lo que decimos cuando no queremos mostrar nuestra debilidad, decimos «bien», aunque nos estemos muriendo. A esto le llama el vulgo hacer de tripas corazón, fenómeno de conversión visceral que solo en la especie humana ha sido observado. Cuando el director atendió el teléfono: «Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa?», el médico le preguntó si estaba solo, si no había nadie cerca que pudiera oír. De la telefonista nada había que temer, tenía más cosas que hacer que escuchar conversaciones sobre oftalmopatías. A ella solo le interesaba la ginecología. El relato del médico fue breve pero completo, sin rodeos, sin palabras de más, sin redundancias, y hecho con una sequedad clínica que, teniendo en cuenta la situación, incluso sorprendió al director. «¿Pero realmente está usted ciego?», preguntó. «¿Totalmente ciego?». En todo caso, podría tratarse de una coincidencia, podría no ser realmente, en su sentido exacto, un contagio. De acuerdo, el contagio no está demostrado, pero no se trata de que nos quedáramos ciegos él y yo, cada uno en su casa sin habernos visto. El hombre llegó ciego a mi consulta y yo me quedé ciego pocas horas después.
¿Cómo podríamos encontrar a ese hombre? Tengo su nombre y su dirección en el consultorio. Mandaré inmediatamente a alguien. ¿Un médico? Sí, claro, un colega. ¿No le parece que tendríamos que comunicar al ministerio lo que está pasando? Por ahora me parece prematuro. Piense en la alarma pública que causaría una noticia así por todos los diablos. La ceguera no se pega. Tampoco la muerte se pega y todos nos morimos. Bien, quédese en casa mientras trato el caso. Luego lo mandaré a buscar. Quiero observarlo. Recuerde que estoy ciego por haber observado a un ciego. No hay seguridad de eso. Hay al menos una buena presunción de causa a efecto. Sin duda. No obstante, es aún demasiado pronto para sacar conclusiones. Dos casos aislados no tienen significación estadística, salvo si somos ya más de dos. Comprendo su estado de ánimo, pero tenemos que defendernos de pesimismos que podrían resultar infundados. Gracias. Volveremos a hablar. Hasta luego. Media hora después, el médico torpemente y con ayuda de la mujer había acabado de afeitarse. Sonó el teléfono, era otra vez el director del servicio oftalmológico, pero la voz ahora sonaba distinta. Tenemos aquí a un niño que también se ha quedado ciego de repente. Lo ve todo blanco. La madre dice que estuvo ayer con él en su consultorio. Supongo que es un niño que sufre estrabismo divergente del ojo izquierdo. Sí, no hay duda. Es él. Empiezo a estar preocupado, la situación es realmente seria. El ministerio... Sí, claro, voy a hablar inmediatamente con la dirección. Pasadas unas 3 horas, cuando el médico y su mujer estaban comiendo en silencio, él tanteando con el tenedor las tajaditas de carne que ella le había cortado, volvió a sonar el teléfono. La mujer lo atendió. Volvió inmediatamente. Tienes que ir tú, es del ministerio. Le ayudó a levantarse, lo condujo hasta el despacho y le dio el auricular. La conversación fue rápida. El ministerio quería saber la identidad de los pacientes que habían estado el día anterior en su consultorio. El médico respondió que, en sus respectivas fichas clínicas, figuraban todos los elementos de identificación, el nombre, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio, y terminó declarándose dispuesto a acompañar a la persona o personas que fuesen a recogerlos. Del otro lado, el tono fue cortante. No lo necesitamos. El teléfono cambió de mano. La voz que salió de él era diferente. Buenas tardes, habla el ministro. En nombre del gobierno le agradezco su celo. Estoy seguro de que gracias a la rapidez con que usted ha actuado, vamos a poder circunscribir y controlar la situación. Entre tanto, haga el favor de permanecer en su casa. Las palabras finales fueron pronunciadas con expresión formalmente cortés, pero no dejaban la menor duda sobre el hecho de que era una orden. El médico respondió, sí, señor ministro, pero ya habían colgado. Pocos minutos después, otra voz al teléfono. Era el director clínico del hospital, nervioso, hablando atropelladamente. Ahora mismo acabo de recibir información de la policía de que hay 2 casos más de ceguera fulminante. Policías. No, un hombre y una mujer. A él lo encontraron en la calle gritando que estaba ciego y ella estaba en un hotel cuando perdió la vista. Una historia de cama, según parece. Es necesario averiguar si se trata también de enfermos míos. ¿Sabe cómo se llaman? No me lo han dicho. Del ministerio han hablado ya conmigo. Van a ir al consultorio a recoger las fichas. ¿Qué situación? Dígamelo a mí. El médico colgó el teléfono, se llevó las manos a los ojos. Allí las dejó como si quisiera defenderlos de males peores. Al fin exclamó sordamente, «¡Qué cansado estoy!». «Duerme un poco, te llevaré hasta la cama», dijo la mujer. «No vale la pena, no podría dormir. Además, todavía no se ha acabado el día. Algo más va a ocurrir». Eran casi las 6 cuando sonó el teléfono por última vez. El médico estaba sentado al lado, levantó el auricular. «Sí, soy yo», dijo. Escuchó con atención lo que le estaban diciendo y solo hizo un breve movimiento de cabeza antes de colgar. «¿Quién era?», preguntó la mujer. «Del ministerio. Viene una ambulancia a buscarme dentro de media hora». «¿Eso era lo que esperabas que ocurriera?». «Más o menos sí». «¿A dónde te llevan?». «No lo sé. Supongo que a un hospital. Te voy a preparar la maleta, algo de ropa». «No, no es un viaje. No sabemos qué es».
Lo llevó con cuidado hasta el dormitorio, lo hizo sentarse en la cama. Quédate ahí tranquilo, yo me encargo de todo. La oyó moverse de un lado a otro, abrir y cerrar cajones, armarios, sacar ropa y luego ordenarla en la maleta colocada en el suelo, pero lo que él no pudo ver es que aparte de su propia ropa, había metido unas cuantas faldas y blusas, ropa interior, un vestido, unos zapatos que solo podían ser de mujer. Pensó vagamente que no iba a necesitar tantas cosas, pero se calló porque no era el momento de hablar de insignificancias. Se oyó el restallido de las cerraduras. Luego la mujer dijo, «Bueno, ya puede venir la ambulancia». Llevó la maleta al vestíbulo, la dejó junto a la puerta, rechazando la ayuda del marido que decía, «Déjame ayudarte, eso puedo hacerlo yo, no estoy tan inválido». Luego se sentaron en el sofá de la sala esperando, tenían las manos cogidas y él dijo, «No sé cuánto tiempo vamos a tener que estar separados», y ella respondió, «No te preocupes». Esperaron casi una hora. Cuando sonó el timbre de la puerta, ella se levantó y fue a abrir. Pero en el descansillo no había nadie. Descolgó el interfono. «Muy bien, ahora baja», respondió. Se volvió hacia el marido y le dijo que esperan ahí abajo. Tienen orden expresa de no subir. Por lo visto en el ministerio están realmente asustados. Vamos. Tomaron el ascensor. Ella ayudó al marido a bajar los últimos escalones, luego a entrar en la ambulancia. Volvió al portal a buscar la maleta. La alzó ella sola y la empujó hacia adentro. Después subió a la ambulancia y se sentó al lado del marido. El conductor protestó desde el asiento delantero. «Solo puedo llevarlo a él. Son las órdenes que tengo. Tiene usted que salir». La mujer respondió con calma. «Tiene que llevarme también a mí. Acabo de quedarme ciega».